¿Y si te dijera que el mejor lugar para retirarte en México lleva décadas escondido a 90 minutos de la Ciudad de México y nadie lo pela porque suena a pueblo de paso? Sí, ya sé. Suena a esos videos de Vive tu mejor vida en provincia donde el güey sale con una taza de café frente a un paisaje bonito y luego resulta que está rentando en un Airbnb de fin de semana, no viviendo ahí de verdad. Te están vendiendo postal, no realidad, ¿no? Pues no. Resulta que el estado de Hidalgo tiene 10 lugares donde un jubilado o pensionado puede vivir tranquilo, con casa propia o renta decente, rodeado de naturaleza, con servicios reales, y sin que el predial ni la renta se coman la mitad de su pensión. Y encima, varios de esos lugares tienen la denominación oficial de pueblo mágico, pero sin la inflación de precios que ya arruinó a San Miguel de Allende, Tulum o Tepoztlán. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de retiro en Hidalgo que probablemente no conoces, con precios reales de 2025, con sus ventajas y con sus defectos, porque aquí no venimos a vender sueños, venimos a dar información. Porque esto no es para chavos que buscan coworking spaces y cafés de especialidad. Esto es para jubilados del IMSS o del ISSSTE, para pensionados, para trabajadores remotos mayores de 50 que ya están hasta la coronilla de pagar renta eterna en la ciudad y quieren algo diferente, algo tranquilo, algo propio. Y si te quedas hasta el final, te voy a decir cuál de estos 10 lugares es el más barato del estado y cuál tiene la mejor relación entre servicios y costo de vida. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. 1. Ixmiquilpan, Hidalgo. Vamos a empezar con una ciudad que la mayoría de la gente conoce por una sola cosa, los balnearios. Y sí, eso es parte de lo que la hace interesante para vivir, no solo para visitar. Ixmiquilpan tiene alrededor de 90,000 habitantes en su zona urbana. Está en el Valle del Mezquital, a unos 90 kilómetros al norte de Pachuca y a menos de 2 horas de la Ciudad de México por la carretera federal. El clima es semiárido, seco, con inviernos frescos y veranos calurosos. No es el clima más amable del mundo, pero tampoco es el desierto de Sonora. Es manejable. Ahora, ¿por qué Ixmiquilpan para retirarse? Por varias razones que rara vez se mencionan juntas. Primero, el costo de vida. Hidalgo en general es uno de los estados con menor costo de vida del país, y el INEGI lo confirma, un hogar promedio en el estado gasta alrededor de 12,600 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas, por debajo de la media nacional. En Ixmiquilpan eso se nota en todo. En el mercado, en las fondas, en el transporte, en los servicios. Segundo, la vivienda. Acá puedes rentar una casa de 2 recámaras con patio por entre 4,000 y 6,000 pesos al mes. No un cuarto, una casa. Si quieres comprar, hay opciones desde 300,000 pesos para viviendas que necesitan mantenimiento y casas en condiciones decentes por entre 500,000 y 900,000 pesos. No son palacios, pero son casas reales, con escrituras, con servicios. Tercero, y esto es lo que nadie te menciona cuando habla de Ixmiquilpan, a 10 o 15 minutos del centro tienes un corredor de balnearios termales. El Tepe, el Tepate, el Dios Padre, entre otros. Aguas termales naturales que salen de la tierra calientes, con propiedades minerales y a precios de pueblo. No es spa de lujo, es balneario mexicano de toda la vida, y eso para las articulaciones de un jubilado de 60 años tiene un valor que no aparece en ningún anuncio inmobiliario. En cuanto a servicios, Ixmiquilpan tiene hospital del IMSS, clínicas del ISSSTE, farmacias Guadalajara y del Ahorro, Soriana, Electra, Coppel, bancos principales como BBVA, Banorte y Banamex, gasolineras, tortillerías, mercado municipal activo. Internet por Telmex llega bien en el centro y colonias consolidadas. En las orillas más nuevas o en zonas rurales cercanas vas a necesitar Starlink, pero en el centro no hay problema. La conectividad es buena para ser ciudad mediana. Está sobre la carretera federal 85, que conecta directo hacia Pachuca al sur y hacia Zimapán al norte. No hay aeropuerto en Ixmiquilpan, el más cercano es el de Pachuca, que tiene vuelos limitados, y el internacional de la Ciudad de México a menos de 2 horas. Las advertencias son estas, porque siempre las hay. El calor de mayo a agosto puede ser intenso, estamos hablando de 35 a 38 grados en los meses pico. Si eres friolento, Ixmiquilpan es lo tuyo. Si eres caluroso, no tanto.
También hay que decir que aunque la ciudad tiene servicios, no es una ciudad grande. Si necesitas un especialista médico como cardiólogo o oncólogo, te toca ir a Pachuca o a la CDMX. Y la vida nocturna y cultural es limitada. Esto es provincia tranquila, no ciudad universitaria. Esto es para jubilados o pensionados que quieren casa propia o renta baja, que no le temen al calor seco, que valoran la tranquilidad y que les parece atractivo tener aguas termales a 15 minutos de su cochera. No es para gente que necesita especialistas médicos a la vuelta ni para quien no soporta el sol de mediodía en verano. Vamos con el segundo lugar, y este tiene algo que muy poca gente en México puede presumir en su municipio, un geyser activo. 2. Tecozautla, Hidalgo. Tecozautla es pueblo mágico, tiene aguas termales, tiene un geyser que todavía funciona, tiene zona arqueológica, y el costo de vida es de los más bajos del estado. Y aún así, fuera de Hidalgo, casi nadie sabe que existe. El municipio tiene alrededor de 30,000 habitantes. Está en el extremo sur del estado, cerca del límite con Querétaro y con el Estado de México, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México. El clima es templado con tendencia cálida, no hace el frío de la sierra ni el calor del Valle del Mezquital. Es de los climas más equilibrados de todo el estado. La oportunidad concreta aquí es real. Puedes rentar casa por entre 3,000 y 5,000 pesos al mes. Casas de verdad, no cuartos de azotea. Si quieres comprar, hay propiedades desde 400,000 pesos, y con 700 u 800,000 pesos consigues algo decente con patio. El predial es de los más bajos que vas a pagar en tu vida, porque estamos hablando de un municipio pequeño con valores catastrales que no se han actualizado al ritmo de las ciudades grandes. Lo que tiene Tecozautla que no tiene casi ningún otro lugar de esta lista, el geyser El Humedal, uno de los pocos geyseres activos en todo el continente americano. Está a unos minutos del centro del pueblo. No es Yellowstone, no tira columnas de agua de 30 metros, pero es un geyser real, activo, que echa vapor y agua caliente de la tierra. Para vivir ahí y verlo cualquier tarde que se te antoje, eso no tiene precio. Aparte del geyser, tiene balnearios de aguas termales accesibles, la zona arqueológica de El Pañú y la Feria de la Fruta que se celebra en julio y que es el evento social del año en el municipio. Servicios. Tiene centro de salud municipal, farmacia, mercado, Oxxo, algunas tiendas de cadena, Banco Bancoppel y corresponsales bancarios. No tiene IMSS ni ISSSTE propios en el municipio, para eso te vas a Ixmiquilpan o a Querétaro capital. Internet por Telmex funciona en el centro del pueblo, en zonas alejadas necesitas Starlink. Conectividad, está sobre la carretera federal hacia Querétaro, en buen estado. A Querétaro ciudad son menos de 2 horas, a la CDMX son unas 2 horas también dependiendo del tráfico. No es lugar aislado, tiene salida fácil en coche. La advertencia principal, los servicios médicos son limitados. Si tienes condiciones de salud que requieren atención frecuente y especializada, Tecozautla se queda corto. Tendrías que moverte a Ixmiquilpan o Querétaro para cualquier cosa más allá de consulta general. También los fines de semana el pueblo recibe turistas de la CDMX y Querétaro que van a los balnearios, así que de viernes a domingo la tranquilidad baja un poco. Entre semana es pueblo quieto de verdad. Esto es para pensionados que quieren vida tranquila de pueblo chico, que tienen movilidad en coche, que no necesitan especialistas médicos a cada rato, y que aprecian tener naturaleza y aguas termales como parte de su rutina diaria. No es para gente que depende de servicios médicos frecuentes ni para quien necesita ciudad cerca todo el tiempo. 3. Real del Monte, Mineral del Monte, Hidalgo. Si alguna vez te has comido un paste y no sabes de dónde viene, estás a punto de enterarte. Y de paso te voy a contar por qué este pueblo minero con herencia inglesa es uno de los retiros más interesantes del estado de Hidalgo y uno de los más baratos considerando que es pueblo mágico. Real del Monte tiene alrededor de 12,000 habitantes en la cabecera municipal. Está enclavado en la Sierra de Pachuca, a apenas 12 kilómetros de Pachuca capital, lo que en tiempo real son unos 20 o 25 minutos en coche por carretera de montaña. La altitud ronda los 2,700 metros sobre el nivel del mar. Y eso lo dice todo sobre el clima, frío. Frío de verdad. En invierno las temperaturas bajan de 0 grados con frecuencia, hay neblina casi todo el año, y los días soleados son cosa de apreciar porque no abundan. Ahora,
¿Por qué es interesante para retirarse? Primero, por la historia. Real del Monte fue el primer lugar en México donde se declaró una huelga obrera, en 1766, cuando los mineros se levantaron contra las condiciones de trabajo. Después llegaron los ingleses en el siglo XIX a trabajar las minas de plata, y se quedaron tanto tiempo que dejaron huella en la arquitectura, en el cementerio, en el fútbol que introdujeron al país, y sobre todo en los pastes, esos panecillos rellenos de carne y papa que son la versión hidalguense del pasty cornualles. Si te retiras en Real del Monte, los pastes van a ser parte de tu vida cotidiana, y eso no es poca cosa. La oportunidad de vivienda es real. Puedes rentar una casa en el centro del pueblo por entre 4,000 y 7,000 pesos al mes. No es tan barato como Ixmiquilpan o Tecozautla, porque el turismo de fin de semana ha empujado algunos precios hacia arriba, pero sigue siendo accesible. Si quieres comprar, hay casas desde 600,000 pesos en condiciones habitables y propiedades más grandes o mejor ubicadas entre 1 millón y 2 millones de pesos. Las casas coloniales de piedra que abundan en el centro son las más cotizadas y también las más caras de mantener, porque el frío y la humedad les hacen lo suyo. Servicios: tiene clínica del IMSS, farmacia, mercado municipal, OXXO, fondas y restaurantes locales. Para supermercado de cadena, banco con cajero amplio y hospital completo, bajas a Pachuca en 20 minutos. Eso es la realidad de vivir en Pueblo Chico de Montaña. Tu ciudad de servicios queda a media hora. Internet por Telmex funciona en el centro, aunque con variaciones. Starlink es la opción más confiable para quien trabaja remoto. La advertencia más importante de Real del Monte es el frío y la humedad. No estamos hablando de fresquito agradable. Estamos hablando de humedad que cala, de niebla que no se va en días, de inviernos donde la calefacción no es un lujo sino una necesidad. Si tienes artritis, problemas respiratorios o simplemente eres de los que se ponen de malas cuando no ven el sol en una semana, Real del Monte te va a cobrar factura. Por otro lado, si amas el frío, si te gusta el ambiente de pueblo serrano, si disfrutas caminar entre neblina con un paste en la mano, esto puede ser exactamente lo que buscas. También hay que mencionar que los fines de semana llegan turistas de la CDMX y Pachuca. No es masivo como Tepoztlán, pero sí se nota. Entre semana el pueblo vuelve a ser de sus habitantes. Esto es para jubilados que aman el frío de montaña, que no tienen problemas de salud agravados por la humedad, que valoran la historia y la arquitectura colonial, y que están dispuestos a bajar a Pachuca cuando necesitan servicios más completos. No es para personas con problemas respiratorios crónicos ni para quienes necesitan sol constante para estar bien. Vamos con el cuarto lugar, y este tiene el título oficial de ser el primer pueblo mágico de todo México. 4. Huasca de Ocampo, Hidalgo. Huasca de Ocampo no es cualquier pueblo mágico. Es el primero. En el año 2001, cuando la Secretaría de Turismo creó el programa de pueblos mágicos, Huasca fue el primer municipio en recibir esa denominación en todo el país. Y más de 20 años después, sigue siendo uno de los pocos que no se arruinó con el turismo masivo. El municipio tiene alrededor de 14,000 habitantes. Está en la Sierra de Pachuca, a unos 35 kilómetros al noreste de Pachuca capital, unos 45 minutos en coche por carretera serrana. La altitud es similar a Real del Monte, entre 2,400 y 2,600 metros. El clima, frío, boscoso, con pinos y oyameles, niebla frecuente y lluvias en verano. Es uno de esos lugares donde el aire huele a pino y la mañana siempre está fresca, sin importar la época del año. Lo que tiene Huasca que pocos lugares de México pueden presumir: los prismas basálticos. Son formaciones geológicas de roca volcánica en forma de prismas hexagonales perfectos que caen como cascadas de piedra sobre el río. Están dentro de la hacienda de Santa María Regla, que es una hacienda del siglo XVII convertida en hotel y área turística. La entrada cuesta unos pesos, y si vives en Huasca puedes ir cuando quieras. No cuando el tour lo permita, cuando tú quieras. La oportunidad de vivienda tiene matices importantes que hay que decir con claridad. Las propiedades en Huasca se han ido encareciendo en los últimos años, no al ritmo de Tulum o San Miguel, pero sí de manera visible. Rentar una casa aquí cuesta entre 8,000 y 17,000 pesos al mes, dependiendo del tamaño y la ubicación. Eso ya no es tan barato como otros lugares de esta lista. Comprar tampoco es ganga.
Las cabañas y casas de campo arrancan desde 1.800.000 pesos para algo pequeño, y los precios suben rápido conforme aumenta el tamaño del terreno y la proximidad al centro. La razón es simple: Huasca se ha convertido en destino de inversión para gente de la CDMX que compra para rentar en Airbnb, y eso empuja los precios hacia arriba. Entonces, ¿por qué sigue en esta lista? Porque si encuentras algo dentro de tu presupuesto, la calidad de vida que ofrece Huasca es difícil de igualar en el estado. Los servicios básicos están: clínica de salud, farmacia, mercado, fondas, Oxxo. Para cosas más completas bajas a Pachuca. El bosque, los senderos, las haciendas, la tranquilidad entre semanas son reales. Y el entorno natural es de los más impresionantes del centro de México. La advertencia principal, además del precio, es el turismo de fin de semana. Huasca de lunes a jueves es pueblo tranquilo de verdad. Huasca de viernes a domingo es otro cuento: llegan los capitalinos con todo y familia, los restaurantes se llenan, los caminos se congestionan y el pueblo pierde esa tranquilidad que lo hace atractivo. Si te retiras ahí, aprenderás rápido a quedarte en casa los fines de semana o a salir temprano antes de que llegue la caravana. Esto es para jubilados con un presupuesto un poco más holgado que el promedio de esta lista, que aman la naturaleza boscosa, que no tienen problema con el frío y la humedad de sierra, y que están dispuestos a tolerar los fines de semana turísticos a cambio de la tranquilidad del resto de la semana. No es para quien busca la opción más económica del estado ni para quien tiene problemas de salud agravados por el clima frío y húmedo. 5. Mineral del Chico, Hidalgo. Si Huasca de Ocampo ya te pareció tranquilo, Mineral del Chico es un nivel más arriba. O más adentro del bosque, para ser exactos. Mineral del Chico tiene menos de 5.000 habitantes en todo el municipio. Está dentro del Parque Nacional El Chico, la primera área natural protegida de México, declarada así desde 1898. Está a unos 25 kilómetros de Pachuca, pero son kilómetros de montaña serrana, así que en tiempo son unos 40 o 45 minutos de carretera sinuosa entre pinos. La altitud ronda los 2.700 metros. El clima es de los más fríos del estado, húmedo, con niebla constante, con heladas en invierno y lluvias abundantes en verano. Si quieres frío de verdad, aquí lo tienes. ¿Por qué aparece en una lista de retiro? Porque hay un perfil específico de jubilado para quien Mineral del Chico es exactamente lo que busca. El que quiere desconectarse de verdad, el que ama la naturaleza en estado casi puro, el que ya vivió suficiente ciudad y quiere que su ventana dé al bosque, no a otro edificio. La oportunidad de vivienda aquí es peculiar. No hay mucho inventario disponible porque el pueblo es pequeño y muchas propiedades están en manos de familias que llevan generaciones ahí. Pero cuando aparece algo, los precios siguen siendo accesibles para tratarse de un área natural protegida. Cabañas pequeñas desde 800.000 hasta 1.500.000 pesos y terrenos en fraccionamientos boscosos como Rancho San Francisco o Bermúdez con vigilancia y servicios básicos de agua, luz e internet, aunque sin drenaje convencional porque se manejan con fosa séptica. Rentar es difícil porque la oferta es escasa, pero cuando hay algo disponible ronda entre 5.000 y 9.000 pesos al mes. Lo que Mineral del Chico ofrece que ningún otro lugar de esta lista puede dar. Vivir literalmente dentro de un parque nacional. Senderos a la puerta de tu casa, pesca recreativa en arroyos, la ruta de escalada vía ferrata si te animas, el mirador del Cuervo con vistas que quitan el aliento y la posibilidad de ver fauna silvestre con regularidad. No fauna de documental de televisión, fauna real que se aparece en el patio. Los servicios son los mínimos: hay un centro de salud pequeño, una farmacia, algunas tiendas de abarrotes y fondas locales. Para cualquier cosa más allá de lo básico, el pueblo de Pachuca queda a menos de una hora. Internet es irregular, Starlink es prácticamente obligatorio si dependes de conexión estable. No hay banco en el municipio, para eso bajas a Pachuca o usas corresponsales. La advertencia más seria de Mineral del Chico es doble. Primero, el aislamiento. Esto no es pueblo tranquilo con servicios, esto es naturaleza con pueblo adentro. Si tienes una emergencia médica, el tiempo de respuesta es el que te tome llegar a Pachuca por carretera de montaña. Segundo, la disponibilidad de vivienda. Encontrar algo en renta o venta puede tardarte meses, no días. No es mercado inmobiliario activo.
Esto es exclusivamente para jubilados en buen estado de salud, sin condiciones médicas crónicas graves, que aman la naturaleza por encima de cualquier comodidad urbana, que tienen coche en buenas condiciones y que están dispuestos a hacer de Pachuca su ciudad de servicios. No es para personas que necesitan atención médica frecuente, para quienes no manejan, ni para los que se ponen nerviosos sin Oxxo a la vuelta. Vamos con el siguiente, que es completamente diferente en clima, en historia y en lo que ofrece. 6. Atotonilco el Grande, Hidalgo. Atotonilco el Grande es de esos pueblos que tienen todo para ser conocidos y sin embargo nadie los pela. Tiene historia, tiene arquitectura colonial, tiene un entorno natural impresionante, tiene servicios decentes para su tamaño, y los precios de vivienda siguen siendo accesibles. Y aún así, si le preguntas a alguien de la CDMX si conoce a Atotonilco el Grande, 9 de cada 10 veces te va a decir que no. El municipio tiene alrededor de 30,000 habitantes. Está en el centro oriente del estado, sobre la carretera federal Pachuca-Tampico, a unos 40 kilómetros de Pachuca capital, aproximadamente 45 minutos en coche. El clima es templado subhúmedo, más amable que el frío de la sierra pero sin el calor seco del Valle del Mezquital. Es de los climas más equilibrados del estado. Inviernos frescos, veranos con lluvia y una temperatura media anual que ronda los 14 grados centígrados. Lo que tiene a Atotonilco que lo hace especial para retirarse es una combinación de cosas. Primero, el santuario de Atotonilco, una joya del barroco mexicano del siglo XVIII que Miguel Hidalgo usó como inspiración cuando tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe al inicio de la independencia. Vivir cerca de ese nivel de historia cotidiana tiene un valor que no aparece en los portales inmobiliarios. Segundo, el Cañón del Venado, una formación natural de roca caliza por donde corre el río Meztitlán, a unos minutos del centro del pueblo, con paisajes que en cualquier otro estado serían atracción turística de primer nivel. Aquí simplemente está ahí, esperando. La oportunidad de vivienda es concreta, puedes rentar casa por entre 4,000 y 7,000 pesos al mes. Comprar una casa habitada en condiciones decentes ronda entre 500,000 y 1,200,000 pesos dependiendo del tamaño y la ubicación. Hay desarrollos nuevos en los alrededores del municipio con precios desde 1,500,000 pesos para casa nueva con escrituras en orden, lo que para tratarse de un lugar con ese entorno natural e histórico sigue siendo razonable. Servicios, tiene clínica del IMSS, farmacias, mercado municipal activo, Oxxo, algunos bancos con cajero automático, escuelas de todos los niveles. Para supermercado de cadena y hospital completo, bajas a Pachuca en menos de una hora. Internet por Telmex funciona en el centro del pueblo con estabilidad razonable. La advertencia principal de Atotonilco el Grande es que sigue siendo pueblo chico con las limitaciones propias de eso, vida social reducida, opciones de entretenimiento limitadas, y dependencia del coche para cualquier necesidad mayor. También hay que mencionar que la carretera Pachuca-Tampico, que pasa por el municipio, tiene tráfico de carga pesada constante, lo que en el centro del pueblo puede generar ruido en horas pico. Esto es para jubilados que valoran la historia, la arquitectura y la naturaleza tanto como la tranquilidad, que tienen coche, y que están cómodos con la dinámica de pueblo chico con ciudad mediana a menos de una hora. No es para quien necesita entretenimiento constante ni para quien no disfruta el silencio de provincia. 7. Meztitlán, Hidalgo. Meztitlán es probablemente el lugar más desconocido de toda esta lista. Y eso, dependiendo de lo que busques, puede ser exactamente su mayor virtud. El municipio tiene alrededor de 14,000 habitantes repartidos en una geografía que sorprende a quien llega sin saber qué esperar. Meztitlán está en una cañada profunda, rodeada de cerros y acantilados de roca caliza, por donde corre el río Meztitlán antes de desembocar en la presa en Jo. El paisaje es semiárido, con cactáceas gigantes, cardones, órganos y biznagas que crecen en las laderas como si alguien los hubiera plantado de manera ordenada. La zona forma parte de la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán, una de las reservas de cactáceas más importantes del mundo según la UNESCO. No es exageración, está documentado. El clima en el fondo de la cañada es cálido y seco. No el calor húmedo de la costa, sino calor seco de barranca, con inviernos templados y veranos calurosos. Si vienes de vivir en el altiplano o en la sierra, el calor de Meztitlán puede sorprenderte porque la cañada lo atrapa y lo concentra. La oportunidad de vivienda es de las más accesibles de todo Hidalgo.
Puedes rentar casa por entre 2.500 y 4.000 pesos al mes. Comprar una propiedad en el municipio es posible desde 300.000 pesos para casas que necesitan trabajo y entre 500.000 y 900.000 pesos para algo en condiciones habitables sin necesidad de obra mayor. Los terrenos en el fraccionamiento Los Pioneros, que es el desarrollo más organizado de la zona, cuestan alrededor de 2.500 pesos por metro cuadrado con lotes desde 400 metros cuadrados, lo que te da una referencia de lo que vale la tierra ahí comparado con cualquier ciudad mediana del país. Lo que Meztitlán ofrece que ningún otro lugar de esta lista tiene, un silencio y un aislamiento que en el México moderno son cada vez más difíciles de encontrar. No hay turismo masivo. No hay fines de semana de capitalinos invadiendo el pueblo. No hay airns en cada esquina. Es un lugar que vive para sus habitantes, no para sus visitantes, y eso se nota en todo, en los precios, en el trato de la gente, en el ritmo de vida. Servicios. Tiene centro de salud municipal, farmacia local, mercado, tiendas de abarrotes, fondas. No hay IMSS ni ISSSTE propio, para eso hay que ir a Totonilco el Grande o a Pachuca. No hay banco con sucursal completa, hay corresponsales en tiendas de abarrotes para operaciones básicas. Internet es el punto más débil, Telmex llega con cobertura irregular y Starlink es prácticamente indispensable para quien necesita conexión estable. Conectividad. Está sobre la carretera federal Pachuca-Tampico, aunque en un tramo serrano que no es autopista. A Pachuca son aproximadamente 2 horas. No es lugar para quien necesita llegar rápido a ningún lado. La advertencia principal es clara y hay que decirla sin rodeos, Meztitlán es para gente que de verdad quiere desaparecer del ritmo urbano, no para quien dice que quiere pero a los 3 meses extraña el Walmart. Los servicios médicos limitados son el factor de riesgo más serio. Si tienes condiciones de salud que requieren atención constante o especializada, Meztitlán no es tu lugar. Si estás en buen estado de salud y lo que buscas es naturaleza, silencio y costo de vida mínimo, pocos lugares en el centro de México te van a dar eso. Esto es para jubilados independientes, en buena condición física, que valoran la naturaleza por encima de cualquier servicio urbano, y que entienden que el aislamiento es parte del trato, no un inconveniente temporal. No es para personas con condiciones médicas crónicas, sin coche propio, o que necesitan entretenimiento y vida social activa. Pasamos al siguiente, que está en la Sierra Norte del estado y que tiene algo que Meztitlán no tiene, una ciudad colonial intacta. 8. Zimapán, Hidalgo. Zimapán es una ciudad que parece haberse quedado detenida en el tiempo, y eso dependiendo de tu perspectiva puede ser un defecto o la razón exacta por la que querrías vivir ahí. El municipio tiene alrededor de 35.000 habitantes. Está en la Sierra Norte de Hidalgo, en la zona conocida como el semidesierto queretano hidalguense, a unos 170 kilómetros de Pachuca y aproximadamente 2 horas y media de camino por carretera federal. El clima es templado seco, con inviernos fríos que pueden bajar de 0 en los meses más crudos y veranos secos y calurosos. No es el frío húmedo de la Sierra Boscosa, es el frío seco de la montaña árida, que cala diferente pero también es intenso en enero y febrero. Zimapán tiene historia minera desde la época colonial. Las minas de plata y otros minerales sostuvieron a la ciudad durante siglos, y ese pasado quedó grabado en la arquitectura del centro histórico, iglesias barrocas, portales de piedra, casas coloniales que siguen en pie porque están construidas para durar. El teatro municipal, el jardín central, el mercado de los portales, todo tiene esa solidez de ciudad que sabe que existe desde hace mucho tiempo y no necesita demostrarlo. La oportunidad de vivienda en Zimapán es de las más accesibles de esta lista para tratarse de una ciudad con ese nivel de infraestructura histórica. Puedes rentar casa por entre 3,000 y 6,000 pesos al mes. Comprar una casa en el centro histórico, con paredes de piedra y techos altos, es posible desde 400,000 pesos para propiedades que necesitan rehabilitación, y entre 700,000 y 1,300,000 pesos para casas en condiciones habitables sin obra mayor. Para alguien que aprecia la arquitectura colonial y quiere vivir en un centro histórico real sin pagar lo que cuesta San Miguel de Allende, Zimapán es una alternativa que vale la pena considerar con seriedad. Servicios. Tiene Hospital General del Sector Salud, Clínica del IMSS, farmacias de cadena, mercado municipal, bodega Aurrerá, Electra, Coppel, bancos con cajero automático.
Es de las ciudades más completas en servicios de toda esta lista, considerando su tamaño y ubicación. Internet por Telmex funciona con estabilidad razonable en el centro. En colonias periféricas y zonas rurales del municipio, Starlink es la opción. Conectividad. Está sobre la carretera federal 85, la misma que baja desde la frontera norte pasando por Ixmiquilpan y Pachuca. Es carretera libre, no autopista de cuota, en buen estado general pero con tramos serranos que requieren atención al manejar. El aeropuerto más cercano es el de Querétaro, a unas 2 horas. La advertencia más importante de Zimapán es la distancia. 2 horas y media de Pachuca es mucho cuando necesitas algo urgente. Si tienes una emergencia médica que rebasa las capacidades del hospital local, el traslado a una ciudad con hospital de tercer nivel implica tiempo que en algunas situaciones no se tiene. Eso hay que tenerlo claro antes de tomar cualquier decisión. También hay que mencionar que Zimapán no es ciudad dinámica. La economía local es tranquila, la vida social es la del mercado, las fiestas del pueblo y las tardes en el jardín central. Para quien viene de ciudad grande eso puede ser liberador o puede volverse asfixiante con el tiempo. No hay término medio. Esto es para jubilados que aman la arquitectura colonial, que no necesitan ciudad grande cerca, que están en condición de salud estable y que valoran la tranquilidad absoluta por encima de cualquier otra consideración. No es para personas que necesitan especialistas médicos con frecuencia ni para quienes se aburren sin estímulos urbanos constantes. Vamos con el 9º lugar, y este es el más verde, el más húmedo y el más desconocido de la Sierra Hidalguense. 9. Molango de Escamilla, Hidalgo. Molango de Escamilla no aparece en ninguna lista de retiro. No sale en los rankings de portales inmobiliarios. No tiene influencers grabando contenido en sus calles. Y esa es exactamente la razón por la que está aquí. El municipio tiene alrededor de 12,000 habitantes. Está en la Sierra Otomí-Tepehua, en el oriente del estado de Hidalgo, a unos 140 kilómetros de Pachuca por carretera serrana, lo que en tiempo real son unas 2 horas y media o 3 horas dependiendo del tramo. El clima es húmedo templado, con lluvias abundantes casi todo el año, niebla frecuente, vegetación exuberante y una paleta de verdes que en temporada de lluvias parece sacada de un cuento. No es el verde seco del bosque de pino, es el verde oscuro y húmedo de la Sierra Nebulosa. Lo que Molango tiene que ningún otro lugar de esta lista ofrece de la misma manera, anonimato total. Nadie va a Molango de pasada. No está de camino a ningún destino turístico conocido. La gente que vive ahí porque es de ahí, no porque llegó de visita y se quedó. Eso significa que los precios no han sido distorsionados por el turismo ni por la especulación inmobiliaria de gente de la CDMX comprando para Airbnb. La vivienda es de las más baratas de toda esta lista. Puedes rentar casa por entre 2,000 y 4,000 pesos al mes. Comprar una propiedad es posible desde 250,000 pesos para casas que necesitan trabajo y entre 400,000 y 800,000 pesos para algo en condiciones razonables. Los terrenos son accesibles y la oferta, aunque no es grande, tampoco está inflada. Servicios: tiene centro de salud, farmacia, mercado municipal, tiendas de abarrotes, fondas locales. No tiene IMSS propio ni supermercado de cadena. Para servicios más completos hay que ir a Huejutla de Reyes al norte o bajar a Pachuca al sur, ambos con tiempos de traslado considerables por carretera serrana. Internet es el punto más débil del municipio, la cobertura de Telmex es irregular y Starlink es la única opción confiable para conexión estable. La advertencia principal de Molango es la combinación de humedad y aislamiento. La humedad constante puede afectar la salud de personas con problemas respiratorios o reumáticos. Y el aislamiento geográfico es real, no es que estés lejos de todo en términos de kilómetros, sino que la carretera serrana hace que todo quede lejos en tiempo. Una urgencia médica en Molango puede convertirse en una situación seria por el solo hecho de la distancia a un hospital con capacidad real. Esto es para jubilados que buscan el retiro más radical de esta lista, que están en excelente estado de salud, que aman el verde y la lluvia, que no necesitan ningún servicio urbano para estar bien, y que entienden que estar lejos de todo es el precio del silencio absoluto. No es para personas con condiciones médicas crónicas, para quienes dependen de servicios frecuentes, ni para quienes subestiman lo que significa vivir a 3 horas de carretera serrana de un hospital completo. 10.
Pachuca de Soto, zonas periféricas y suburbanas, Hidalgo. Sí, la capital. Ya sé lo que estás pensando, abuelo, si quería vivir en una ciudad capital me quedaba en la que ya estaba. Espera. Pachuca no es lo que crees, y te lo voy a explicar. Pachuca tiene alrededor de 350,000 habitantes en la ciudad y más de 500,000 en su zona metropolitana. Es la capital más pequeña del país en términos de superficie, lo que en la práctica significa algo importante para un jubilado. No hay tráfico infernal, no hay 2 horas de traslado de un lado al otro, no hay ese caos de ciudad grande que precisamente estás tratando de dejar atrás. De un extremo al otro de Pachuca son 25 o 30 minutos en coche en condiciones normales. Eso es una ventaja real que no tiene ninguna otra capital de estado cercana a la CDMX. El clima de Pachuca es fresco casi todo el año. La llaman la Bella Airosa por el viento constante que baja de la sierra. No hace el frío extremo de Real del Monte ni el calor del Valle del Mezquital. Es un clima templado con viento, que para muchos jubilados mayores resulta más manejable que los extremos de los pueblos serranos. La oportunidad de vivienda en Pachuca tiene una lectura específica para esta lista. No estamos hablando del centro ni de las colonias consolidadas caras. Estamos hablando de las zonas periféricas, los suburbios, las colonias como La Providencia, las áreas cercanas a las montañas al norte y oriente de la ciudad, donde los precios bajan considerablemente. En esas zonas puedes rentar casa por entre 6,000 y 10,000 pesos al mes y comprar desde 600,000 hasta 1,200,000 pesos para casa con escrituras en orden. Los departamentos en zonas más céntricas arrancan desde 450,000 pesos, siendo de los precios más bajos registrados para departamentos en capital de estado en todo el país según datos de portales inmobiliarios. Lo que Pachuca ofrece que ningún otro lugar de esta lista puede igualar es la completitud de servicios. Hospital General, IMSS, ISSSTE, hospitales privados, especialistas médicos de todo tipo, farmacias de cadena en cada colonia, Soriana, Walmart, Chedraui, Liverpool, Galerías Pachuca, bancos de todas las instituciones, universidades, cines, parques. Todo lo que una ciudad mediana bien equipada puede ofrecer, Pachuca lo tiene. Y está a 90 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por autopista. Además, desde Pachuca tienes acceso inmediato a todos los demás lugares de esta lista. Real del Monte a 20 minutos, Huasca a 45, Mineral del Chico a 40, a Totonilco el Grande a 45. Puedes vivir en Pachuca con todos sus servicios y visitar la sierra cualquier fin de semana sin necesidad de planear un viaje. La advertencia de Pachuca para esta lista es una sola pero es importante, el viento. No es broma ni exageración. El viento de Pachuca es constante y fuerte, especialmente en primavera. Para personas con problemas respiratorios o de oído, ese viento constante puede ser un factor de incomodidad real que hay que investigar antes de decidir. Esto es para jubilados que quieren tranquilidad de ciudad chica con servicios de ciudad mediana completa, que valoran tener especialistas médicos cerca, que no quieren sacrificar ningún servicio básico, y que están dispuestos a pagar una renta o precio de compra ligeramente más alto que el resto de la lista a cambio de esa completitud. Es la opción más segura y más completa del estado para el jubilado que no quiere arriesgar nada. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste que existen opciones reales en Hidalgo, con precios reales, para gente que de verdad quiere cambiar su manera de vivir. Pero antes de que cierres este video y empieces a buscar casas en Meztitlán o en Real del Monte, necesito que entiendas algo importante. Esto no es para todo mundo. Y no lo digo para desanimarte, lo digo para ahorrarte un error caro. El primer punto que nadie te dice cuando ve un video así es que mudarse a Pueblo Chico tiene un costo invisible que no aparece en ningún portal inmobiliario, la adaptación. Llegar de ciudad grande a pueblo de 15,000 habitantes y pretender que todo va a funcionar igual es el error más común. El médico especialista no está a la vuelta. El supermercado cierra temprano. El internet falla cuando más lo necesitas. Y la vida social es la del mercado, la misa del domingo y las fiestas patronales. Si eso te parece romántico ahorita viendo el video, bien. Pero verifica que también te lo parezca a los 6 meses de estar viviendo ahí. El segundo punto es la salud. Varios de los lugares de esta lista tienen servicios médicos limitados. Clínica del IMSS, médico general, farmacia.
pero si necesitas cardiólogo, oncólogo, neurólogo o cualquier especialidad, te toca manejar a Pachuca o a la Ciudad de México. Eso no es inconveniente menor si tienes una condición crónica que requiere atención constante. Evalúa tu situación de salud con honestidad antes de elegir cualquiera de los lugares más alejados de esta lista. El tercer punto es el clima. Hidalgo es un estado de contrastes extremos. El frío húmedo de Mineral del Chico o Molango no es igual al frío seco de Zimapán. El calor de Meztitlán no es igual al calor de Ixmiquilpan. Antes de comprometerte con cualquier lugar, pasa al menos una temporada completa ahí. Renta primero, compra después. Ese consejo parece obvio, pero la mitad de la gente que comete errores en este tipo de decisiones lo ignora. Y el último punto, sobre los trámites, comprar casa en pueblo chico no es más complicado que en ciudad grande, pero sí requiere más atención. Verifica que las escrituras estén en orden, que no haya adeudos de predial, que el agua esté registrada a nombre del vendedor. En municipios pequeños hay propiedades que llevan décadas sin actualizarse en el registro público, y eso puede convertirse en un dolor de cabeza legal que no necesitas en tu retiro. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares reales en Hidalgo donde puedes retirarte sin quebrar, sin vender el alma y sin irte al otro lado del país a buscar lo que tienes a 90 minutos de la Ciudad de México. No te estoy diciendo que te mudes mañana. Te estoy diciendo que investigues, que vayas a conocer, que rentes antes de comprar y que hables con la gente que ya vive ahí. Porque la mejor información nunca viene de un video de YouTube, viene de la persona que lleva 3 años viviendo en ese pueblo y te dice con toda la calma del mundo si valió la pena o no. El lugar más barato del estado para retirarte, por si te lo perdiste, es Molango de Escamilla. Renta desde 2,000 pesos. Búscalo. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like, no seas codo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿a cuál de estos 10 lugares le entrarías y por qué? Nos vemos en el siguiente video.